Antes de compartirles mi relato, quiero que piensen en las personas que tienen más cerca de ustedes. Algunas de estas seguro les tienen un gran cariño, pero entre esas pocas personas hay una en especial que desea verlos hundidos, perdidos y quizá hasta muertos. Mi nombre es Mariana y soy una mujer de 60 años, y lo que viví con la familia de mi esposo fue algo verdaderamente abrumador. Hace 40 años, cuando me casé, yo era una joven ilusionada, con la idea de que el matrimonio era la cúspide de la felicidad, tanto para un hombre como para una mujer. Yo había estado en una relación con Daniel durante casi 6 meses. Ambos estábamos muy enamorados, y cuando Daniel terminó sus estudios y se convirtió en un abogado, fue que me pidió matrimonio. Él estaba muy entusiasmado porque se sentía un hombre realizado y quería compartir sus logros conmigo. Por mi parte, yo solo terminé el bachillerato, dado que las creencias absurdas de la época siempre posicionaban a la mujer dentro de los roles del quehacer del hogar y del cuidado de los niños. A mí mis padres me obligaron a que no estudiara, pero yo hubiera querido ser una doctora. Lástima que no pudo ser así. Una vez que me casé con Daniel, todo pintaba de maravilla. Él era muy atento conmigo. Realmente era maravilloso estar con él. Sus atenciones, él me daba mi lugar y me cuidaba mucho. Con él no tenía problemas. Pero bien se sabe que cuando uno se casa con alguien, también se casa con la familia. Lamentablemente Daniel era maravilloso, pero su defecto es que aún era el niño de mamá. Y cada que la mujer necesitaba algo, así fuera mínimo, Daniel acudía a su auxilio. La razón también la comprendo, y es que la mujer estaba enferma de diabetes, y había que estarla llevando constantemente a consultas médicas y todas esas cosas. Eso nos había ido trayendo problemas, porque a causa de eso, Daniel y yo llegamos a cancelar compromisos importantes de pareja, y nuestras peleas tuvimos a causa de eso. Aún así, yo nunca sentí odio ni nada malo en contra de la señora. Yo comprendía que ella, al no tener esposo, tenía que colgarse de uno de sus hijos para poder sobrellevar sus problemas. Me daba mucho coraje saber que Daniel tenía más hermanos y hermanas, pero ninguno quería darle esas atenciones especiales a su madre. Quizá como Daniel era el mayor, por automático se le asignaban dichas responsabilidades. Mi problema con su familia era principalmente con sus hermanas, y de estas, especialmente con una de ellas, llamada Paola. Ella no me podía ver ni en pintura, pero para las fiestas de la familia o para las noches de Navidad, teníamos que vernos forzosamente. Así era antes. Uno tenía que aguantar verle la jeta a la gente, y sobre todo a la familia. Yo como mujer no tenía derecho a quedarme en casa y dejar de asistir a las reuniones de la familia. Mi gran problema con ellos inició cuando ya no pude aguantar más, y en una cena, yo interrumpí y opiné que también Paola debería tomar ciertas responsabilidades con su madre, pues de las mujeres ella era la mayor. También les reclamé que estaban cargándole mucho la mano a Daniel, y además, como mi esposo y yo estábamos planeando tener un bebé, Daniel no podría estar al tanto de todas las cosas que mi suegra necesitara. Paola tomó aquello como una insinuación de guerra. Para ella mis palabras fueron una humillación. Ella me pidió que no interviniera en cosas de su familia, que yo no era nadie para levantar así la voz. A partir de esa noche me gané a la peor enemiga. No sabía que podía haber tanta maldad en la tierra. Paola era una mujer amargada, sola. Ella ya se había casado 2 veces y de cada marido ya había tenido un par de hijos. Al inicio de los 80s, tener varios matrimonios y ser mujer era algo muy mal visto. Así que eso también le mortificaba. Ella no podía retener a un hombre a su lado por su horrible carácter. Además, se decían por rumores que Paola tenía comportamientos extraños. Se le juzgaba de loca.
Se mencionaba también que en su casa ella tenía una habitación a la que no dejaba entrar absolutamente nadie, ni siquiera a sus propios hijos. Por palabras de sus propias hermanas, se decía que a esa habitación ella entraba solamente de noche y pasaba horas encerrada. La razón hasta ese momento era desconocida, pero se rumoreaba que en ese lugar se metía ella con sus amantes, y hasta incluso también se decía que hacía brujería o pactos con el diablo. Pero eso que se decía solo se tomaba a broma o a modo de chascarrillo. No pasaba de eso. Pasaron un par de años y tal y como lo habíamos decidido Daniel y yo, nos dispusimos a encargar un hijo a la cigüeña. En cuanto Daniel me llevó al médico y nos enteramos de que yo estaba embarazada, nos pusimos muy felices. Esa era la noticia que tanto estábamos esperando desde hacía tiempo. Por fin la vida nos daría esa bendición. Pero cuando se lo hicimos saber a mi familia y a la de Daniel, todos se mostraron encantados, a excepción de Paola. Esa tarde que les dimos la noticia, ella se notaba muy incómoda. Yo sentí que no le pareció nada bien la noticia, pues eso representaba que ella debería hacerse cargo más de su madre enferma. Y hubo algo muy extraño en Paola, pues la siguiente vez que la vimos en otra reunión de familia, yo hice la mención de que, por los antojos del embarazo, me daban muchas ganas de comer pay de queso con agua de alfalfa. Eso les dio risa a todos en la reunión menos a Paola. Y es que muchos saben que los antojos de una mujer embarazada a veces son demasiado bizarros y pueden resultar hasta graciosos. Días después de aquella reunión, estando yo en mi casa, una mañana recuerdo bien que Daniel ya se había ido a trabajar y alguien llamó a mi puerta esa mañana. Extrañada yo de que nunca recibía visitas a esas horas, abrí la puerta y me encontré que quien tocaba la puerta era mi cuñada Paola. Sentí un tanto de incomodidad, jamás me esperaría que ella fuera a buscarme. Yo le pedí que pasara y le hice saber lo raro que me parecía su visita. Ella me hizo saber que la intención de visitarme era para pedirme disculpas y reconciliar nuestra relación de familia. Ella me pidió disculpas de una forma tan sincera que hasta de sus ojos salieron varias lágrimas. En sus manos vi que ella traía un pay de limón, tal y como los que dije que se me antojaban. Yo la verdad estaba muy sensible por el embarazo, y verla llorar y disculparse me conmovió mucho, así que acepté sus disculpas y su amistad, y por supuesto también el pay de limón. Esa mañana yo me lo comí casi todo. Paola solamente miraba. Ella no quiso probarlo porque no era de sus sabores favoritos. Esa mañana ella se convertiría en mi mejor amiga por algún tiempo, y también en una maravillosa compañía. Paola cuidaba mucho de mí y me dedicaba mucho tiempo. Eso me preocupaba un poco porque ella empezaba a descuidar un poco de sus propios hijos. Pero estos, al ser ya un poco más grandes, Paola los dejaba con mi suegra constantemente. Paola me consentía siempre con comida, con regalos, con muchas atenciones. Todos en la familia estaban sorprendidos por aquel cambio tan repentino de actitud en su persona. Pero más allá de todas esas cosas buenas que pasaban con Paola, también en mi corazón y dentro de mí algo comenzaba a cambiar, y lamentablemente no para bien. Yo ya estaba entrando al 4º mes de embarazo, y los médicos me decían que todo iba de maravilla con mi bebé, que se estaba desarrollando perfectamente bien. Sin embargo, yo comenzaba a sentirme mal. Yo tenía algunos achaques muy raros, y por las noches yo tenía una pesadilla horrible y recurrente, en la que veía cómo una persona desconocida me atacaba y con un cuchillo me perforaba la barriga y me abría sin misericordia la piel, dejando así expuestos todos mis órganos y una brutal cantidad de sangre, y por supuesto, a mi bebé. Posteriormente, aquella persona comenzaba a acuchillarme una y otra vez, hasta quitarle la vida a mi bebé y a mí también. Yo me levantaba llorando y muy desesperada. No sabía ni podía entender cómo un miedo así me estaba atacando tan de repente.
Yo lloraba mucho y le decía a Daniel lo que me estaba pasando, pero él me decía que solo eran pesadillas, que el bebé y yo estaríamos bien y que mejor me calmara. Aquella pesadilla me atacó varios días seguidos, pero una noche yo desperté. Acababa de tener exactamente la misma pesadilla, pero esa noche fue algo distinto. Las cosas pasarían a otro nivel. Y se los digo porque después de haberme despertado y llorando por haber vivido aquella pesadilla, yo sentí un dolor horrible en mi vientre. Sentí como si me hubieran encajado un objeto metálico, una aguja muy grande. Y es como si esa aguja me atravesara desde mis genitales y atravesara mi vientre y al bebé también. Instantes después sentí otro dolor, el cual era el doble de fuerte, pero este cruzaba de manera horizontal y atravesaba la otra aguja causando mucho más dolor. Yo sentía como si me hubieran encajado dos fierros y como si estos formaran una cruz dentro de mi cuerpo. Aquella era definitivamente una cruz de muerte. Mis gritos despertaron a Daniel, quien de inmediato me auxilió. Mis sábanas estaban completamente llenas de sangre. La hemorragia que yo estaba sufriendo era muy fuerte. De inmediato nos subimos al auto y Daniel me llevó al servicio de emergencias donde me atendieron de inmediato. La situación lamentablemente era muy grave porque yo había perdido mucha sangre y mi bebé, pobre de mi bebé, él ya estaba muerto. Sin perder tiempo, los médicos me ingresaron al quirófano para una cirugía en la que me extraerían el feto. Mi pequeño bebé, la pequeña vida que dentro de mí se gestaba, tristemente había desaparecido. Aquel fue un golpe terrible que a Daniel y a mí nos hizo mucho daño. Los médicos nos dieron un periodo de tiempo de recuperación para que volviéramos a intentar embarazarnos, pero nosotros esperamos casi año y medio para que eso ocurriera de nuevo. Cabe mencionar que Paola se distanció de mí cuando yo perdí a mi hijo. Seguíamos siendo entre comillas amigas, pero ella ya no me visitaba, ella me había abandonado. Tiempo después, cuando volví a quedar embarazada, Paola misteriosamente volvió a acercarse a mí. Ella volvió a ser muy atenta. Me regalaba ropa de bebé, me ayudó a pintar el cuarto de la nueva criatura y me preparaba postres y antojitos que yo tenía. Yo volví a confiar en ella y me siento culpable porque yo siempre he sido así, de un corazón noble, y por eso siempre recibí las atenciones de cualquier tipo y sobre todo las de Paola. Esa vez Daniel y yo prometimos no hacer tantas expectativas, con la intención de no desilusionarnos si ocurriera lo mismo que en el embarazo anterior. Y creo que hicimos bien, pues pasando el segundo mes, se repitió exactamente lo mismo. Las pesadillas con aquel hombre que me atacaba y me hacía daño a mi bebé y a mí. Lamentablemente, una noche desperté otra vez igual, con los mismos síntomas y con el sangrado. Al llegar al hospital, tuve que ser sometida a otra extracción de feto, porque también por extrañas causas mi bebé había muerto. Aquello ya era demasiado. Después de que salí del hospital yo me deprimí muchísimo. Mi vida cambió bastante y me fui hasta abajo en todos los sentidos. Yo ya me quería morir. La vida ya no tenía sentido. Me sentía vacía y perdida. Pasaron un par de meses así. Yo no salía de la cama y nadie me visitaba. Mi familia siempre estaba ocupada y Paola obviamente también se había alejado de mí otra vez. Daniel por su parte también siempre estaba trabajando. Pero una noche, recuerdo que él llegó a la casa preocupado, porque Paola había golpeado muy fuerte a uno de sus hijos, al grado que el pequeño fue a dar al hospital. La razón era que aquel jovencito entró al cuarto privado de Paola y descubrió cosas horribles. Para empezar, Paola tenía un altar a la Santa Muerte. Aquel altar era imponente, aterrador, y alrededor de este tenía una infinidad de ofrendas y fotografías de distintas personas a las que Paola les estuvo haciendo brujería. Lo que le preocupaba a Daniel es que su sobrino descubrió que entre las fotografías se encontraba una mía,
y esta foto tenía 2 alfileres atravesados en forma de cruz, y por la parte de atrás tenía una mancha oscura, como de sangre que ya se había secado con el tiempo. Aquel niño se la entregó a Daniel, y esa noche que Daniel me platicó, él la llevaba consigo. Él la sacó de donde la tenía envuelta en papel, y yo la vi un poquito de lejos. No me animé a tocarla. De inmediato comencé a llorar, y entendí que Paola me había estado embrujando, y que con el poder de la Santa Muerte, ella me había quitado y arrebatado la vida de mis 2 bebés. Siempre había sido ella la culpable. ¿Cómo no pude verlo? Yo me restregaba mi estupidez. Nunca debí dejarla entrar en mi vida. Daniel no creía en esas cosas de la brujería, pero yo terminé convenciéndolo de que no perdíamos nada si visitábamos a alguna mujer que se dedicara a la brujería y que nos ayudara a retirar el mal que Paola nos hizo. Días después conseguimos información de una señora. Aquella era una bruja que vivía en un pueblito fuera de la ciudad y que trabajaba muy bien. Por recomendaciones nos dijeron que ella nos podía ayudar. Una mañana de viernes Daniel no fue a trabajar y me llevó hasta donde la bruja vivía para poder consultarla. La mujer nos recibió y era una viejecita de ya casi unos 80 años. Apenas podía caminar y se le entendía muy poco lo que decía. La casa de la señora bruja era muy pequeña y muy humilde. Ella parecía vivir sola y como que nadie la visitaba. Bueno, quizás solamente la visitaba en sus clientes. La señora de inmediato me pidió que me acostara boca arriba en una cama, y mientras yo le platicaba mi caso, ella me descubrió el abdomen, y Daniel le mostraba la foto mía que estaba en el altar de Paula, aquella que tenía los alfileres atravesados y las manchas de sangre. La mujer hizo una sonrisa un tanto macabra, con la que nos dejaba ver que ella ya sabía todo lo que estaba pasando. De pronto la mujer me dijo que me tranquilizara, pues yo le había externado el tanto miedo que le tenía a la Santa Muerte y su brujería. Pero la mujer me dijo que la Santa Muerte había actuado así por las peticiones de Paola. Pero en sí, más allá de eso, la Santa Muerte no me haría más daño, porque aquella bruja rompería ese hechizo que me hicieron. Y además ella me prometió hacerme un trabajo de protección. Aquella viejecita me prendió unas hierbas a un costado de la cama y se untó una sustancia de aroma extraño en sus manos. Con esto comenzó pronto a masajearme el abdomen, primero suavemente y después ella parecía que encajaba sus manos en mi piel, lo cual me dolía mucho. Pero el verdadero dolor surgió cuando la viejita afirmó haber encontrado el mal que estaba en mí, y yo miré cómo con su mano hizo como que agarró algo invisible y lo jaló con fuerza. Parecerá increíble, pero yo de inmediato sentí un fuerte ardor y dolor en mi abdomen, y les juro que sentí como si la viejita me hubiera sacado una especie de aguja muy grande de metal. Sentí el mismo dolor como aquellas noches cuando perdí a mis bebés. La mujer siguió sobando y minutos después dijo que ya había encontrado la otra aguja, y la sacó también, así, jalando con mucha fuerza. El dolor fue horrible, y yo grité muy fuerte porque me dolía bastante. Yo lloraba porque recordé las noches de los abortos de mis hijos. Yo me sentía muy melancólica todavía. Aquella bruja me dijo que me tenían bien trabajada, que la causante me tenía mucha envidia y mucho odio. Después de eso, la bruja me regaló una pequeña estatua de la Santa Muerte. Ella no me pedía que me hiciera devota, solamente me pidió que le prendiera una veladora cada inicio de mes y que con eso la santita me dejaría en paz, y que al contrario de hacerme daño, ella me ayudaría a recibir cosas muy buenas en la vida. La bruja nos dijo a Daniel y a mí que podíamos intentar nuevamente embarazarnos, que el mal ya no se repetiría. Además nos dijo que Paola pagaría sus males, porque su karma sería muy grande. Argumentó la viejita que no había más grande pecado en la vida que el de arrebatar la vida a los inocentes, a los que aún son seres de luz. Eso nada lo puede perdonar. Aquel día salimos muy confundidos con todo lo que estaba pasando,
pero en mí había despertado una nueva esperanza de ser madre. Aún así, con todo eso, Daniel y yo decidimos esperar un año más, pues la herida emocional aún era reciente. En ese lapso yo me alejé de la familia de Daniel, quien también comprendió y se alejó de Paola y de sus demás hermanos. Él solamente ya iba a visitar a su madre. Paola nunca me vino a pedir perdón. Ella no sentía ningún arrepentimiento de lo que me hizo. Algunos meses después, supimos que Paola se había enredado con un hombre rico que había conocido en un bar y al cual estuvo embrujando para hacerle un amarre. Al parecer, los efectos de la brujería le funcionaron, pues ellos se casaron. Pero, más allá del interés de casarse, Paola quería sacarle mucho dinero. Aquel hombre ya era un señor mayor, de casi 60 años. Por eso Paola había visto la oportunidad de cambiar su vida con él. Ella pretendía una salida fácil casándose con aquel hombre. Daniel y yo obviamente no fuimos a la boda, pero nos enteramos que Paola ya iba embarazada de aquel señor ese día, y nos dijeron que ella se veía muy feliz. Yo creo que ella pensó que ya se había sacado la lotería y que su vida cambiaría. Pero lo que nosotros no sabíamos, y nadie, es que aquel señor era amante de las apuestas, de las prostitutas, y además era un hombre violento. Tampoco sabíamos que Paola estaba pagando el precio de su nueva vida con golpizas, tanto así que sus hijos prefirieron irse a vivir con su abuelita. Una madrugada nos llamaron a la casa por teléfono. Nos sorprendió aquel hecho, pues esas llamadas regularmente uno piensa que son por tragedias o por alguna emergencia. Lo primero que me vino a la mente es que a mi suegra le había pasado algo. Sin embargo, la situación era terrible. Una hermana de Daniel nos avisó que Paola había tenido un problema con su esposo, el cual había llegado muy borracho esa noche. Paola discutió con él porque éste olía a perfume de mujer y traía unos chupetones en el cuello. La situación se agravó mucho porque aquel hombre golpeó tan salvajemente a Paola que ésta quedó tirada en el suelo inconsciente, y su bebé, lamentablemente ella perdió al bebé. Una vecina escuchó los ruidos y llamó a la policía. Cuando llegaron y forzaron la casa para abrirla, encontraron a Paola tirada en el piso y en muy mal estado, y con un charco de sangre a su alrededor. Lamentablemente ella sufrió una hemorragia en su vientre tan fuerte por los golpes que se desangró y murió antes de que pudiera ser atendida en el hospital. Esa noticia no nos alegró para nada, realmente nos impactó. Pero con eso confirmaríamos las palabras de la bruja. Ella decía que todo karma y todo mal siempre se paga a su tiempo. Del esposo de Paola no se supo nada. Como aquel hombre tenía pasaportes y tenía las facilidades, al parecer salió de inmediato del país. Ya nunca se supo de él. La policía jamás lo encontró. Yo nunca sentí odio por mi cuñada Paola. Me da pena y tristeza que le haya pasado eso. Yo creo que quienes más hacen daño en el mundo, antes de ser malvados, debieron haber recibido mucho daño, el cual terminó convirtiéndolos en esos horribles monstruos. Al año siguiente, Daniel y yo decidimos nuevamente encargar un bebé. Afortunadamente, el embarazo se dio gracias a Dios, y mi bebé se pudo desarrollar muy bien. Ahora mi hijo ya es un hombre que me ha dado un par de nietos. La vida nos cambió profundamente. Daniel y yo aún estamos casados. Nos amamos mucho. Ya somos un par de viejos, pero aprendimos bien de la vida, y lo mejor es que lo aprendimos juntos. Recalco con esto las palabras que al inicio mencioné. Tengan mucho cuidado con las personas que más cerca tienen, porque una de esas siempre querrá verles derrotados, hundidos y, como dije, quizás hasta muertos. No me hagan caso del todo, pero en mi conciencia no queda si algo les pasa por confiar en las personas equivocadas, porque, por ejemplo, aquí han escuchado mi experiencia.